Un saludo a todos, le mando un abrazo y un enorme gracias a las personas que han estado siguiendo la serie de estudios reflexivos, introductorios que hemos estado haciendo sobre la escatología, sobre el tiempo del fin y también sobre las otras áreas de la teología sistemática. Agradecido de cada uno de ustedes por dar like, por compartir, por comentar también. Las preguntas, las cuestiones, los comentarios que usted deje van a ser abordados en una sección final de preguntas y respuestas sobre escatología. Lo vamos a hacer así para tratar sobre todas las cuestiones que usted tenga sobre estos temas. También otro punto de que si tú quieres unos estudios sobre ciencia bíblica y demás, estudios más académicos, usted perfectamente puede suscribirse como miembro del canal y ahí usted va a entrar en un live en Zoom conmigo para usted, por ejemplo, interactuar sobre los temas que yo doy por ahí. Eso es exclusivamente para los miembros. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el estado eterno. Esta parte más que un repaso sobre todo lo que se dio, un cúmulo de evidencia. Y luego ya, a partir de este estudio, comenzamos con los otros estudios que son los distintos posturas de interpretación sobre el reino milenial y que también abarcan los juicios, la segunda venida y demás. Dígase el amilenialismo, postmilenialismo, premilenialismo histórico y premilenialismo dispensacional barra futurista, que a mí en lo personal, si me pregunta, me gusta más decirle futurista, porque lo que quiere decir es que a partir del capítulo 4 hasta el final de Apocalipsis, todo es futuro, que va a haber una tribulación futura y demás. No tiene que ver con eso de dispensaciones, aunque un futurista puede aceptar las dispensaciones, pero no es el tema relevante aquí. Entonces, hoy vamos a hablar del estado eterno. Las escrituras enseñan perfectamente que los incrédulos continuarán en el estado eterno de tormento. ¿Dónde tú ves eso? En Mateo 8:12, 13:42, 13:50, 22:13, 24:51, 25:30 y Lucas 13:28. Allí en todos esos aparece la expresión lloro y crujir de dientes, lo cual sugiere un sufrimiento y desesperación, lo cual implica la existencia continua del sufrimiento. La persona estará continuamente en ese lugar de sufrimiento. Eso es lo que enseña las escrituras. Cuando nosotros vemos también en Mateo 25:46, hay dos términos, que es vida y castigo, que están modificados por la palabra eterno. Luego, si la vida es eterna, entonces también lo es el castigo. Este versículo, por ejemplo, se utiliza perfectamente para negar lo que es el aniquilacionismo. El castigo tiene una duración interminable. El relato también del rico y Lázaro, que aparece en Lucas 16, versículo 19 al 31, también enfatiza esa existencia eterna del castigo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos en Lucas 16, que dice que el rico también murió y fue llevado al Hades, y dice que cuando abrió sus ojos y miró, vio a Lázaro y lo vio estando con Abraham, estando él en tormento. Es decir, estando en tormento de forma continua. Él estaba en tormento y así llamó a Abraham. Una de las palabras, ¿verdad? Para infierno o para castigo o para describir la región espiritual donde las personas van a recibir su justo castigo de acuerdo a sus obras es Gehenna y está relacionada con el Valle de Hinón, situado en el sur de Jerusalén. Los desperdicios y los cuerpos de los criminales eran arrojados al Valle de Hinón, donde ardían constantemente, lo cual hace apto para enfatizar el sufrimiento en el infierno, el sufrimiento eterno en el infierno. ¿Por qué? Porque evidentemente las personas que serán arrojadas allí son las personas que no vivieron para Dios aquí en la tierra y que vivieron en sus delitos y pecados y serán arrojados ahí, donde también en Apocalipsis 20:10, cuando se habla de la bestia y del falso profeta y del diablo, dice que son lanzados en el lago de fuego en el final de la era, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es lo que enseña Apocalipsis.
Es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña Jesús. No es algo para meter miedo. Eso es lo que enseña la Escritura y el que acepta la cosmovisión teísta cristiana tiene que aceptar este punto, porque es lo que dice la Biblia. También la Biblia, aunque no explícitamente, no detalladamente que se pueda sugerir fuera de toda duda, sugiere también los grados de castigo. Nosotros lo vimos, por ejemplo, en Lucas 12 47 al 48, donde poco azote recibió el esclavo que no sabía la voluntad del Señor y no la hizo. Sin embargo, mucho azote recibió el esclavo que sabía la voluntad del Señor y no la hizo. Esto sugiere, evidentemente, de que hubo, de que las personas, mientras más luz, mientras más revelación tuvieron, mayor responsabilidad tienen, que por eso es que nosotros vemos que Santiago dice que no salgan dentro de vosotros muchos maestros porque acarrean más condenación, porque mientras más saben, mientras más nivel tienen, más responsabilidad también tienen. Entonces, también nosotros cuando leemos en los juicios, en Apocalipsis 20:12, que dice que serán juzgados de acuerdo a sus obras, eso también sugiere el hecho de que las personas van a ser juzgadas y castigadas de acuerdo a las cosas que hicieron. No va a recibir el mismo castigo un emperador de esos romanos de aquel tiempo, uno de los dictadores que hubieron en estos tiempos también, que causaron guerras y demás, no va a recibir el mismo castigo que una persona que lo único que hizo fue dedicarse al alcoholismo y un sinnúmero de otros temas en detrimento de su vida y de la moral y del diseño que Dios estableció. Dios sería injusto al hacer eso, no por castigarlo, sino por darle el mismo grado de castigo que merece una persona que hizo todo lo que hizo. Entonces, finalmente, nosotros podemos, el infierno puede verse en sí bajo cuatro puntos específicos. Uno es la ausencia total del favor de Dios. El otro es la vida interminablemente alterada como resultado de la dominación completa del pecado, dolores y sufrimientos reales en cuerpo y alma, y castigo tan subjetivo como punzadas en la conciencia, angustia, desespero, lloro y crujir de dientes. Los creyentes disfrutarán de la comunión eterna en compañía con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros vemos que el tesalonicense también se nos dice que así, cuando seamos arrebatados, así estaremos para siempre con el Señor, en las moradas eternas, en la casa del Padre, que se extraen de la idea de una familia judía. Cuando un hijo se casa, un padre añade un apartamento a la casa del padre y el hijo, junto con la esposa, y van a vivir con el resto de la familia. Eso era lo que sucedía en el judaísmo de aquel tiempo. Los creyentes, asimismo, disfrutarán de la misma comunión familiar en la casa del Padre en el cielo, llamándose como cielo, que nosotros lo vimos en una clase anterior, la nueva tierra que va a ser parte del cielo, que es donde habitaremos nosotros. El cielo también se describe como un banquete. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 11 Mateo versículo 8, el capítulo 8, versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se levantarán con Abraham e Isaac y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto describe, por ejemplo, esa era de comunión que vamos a tener los unos con los otros. El lugar de la habitación para los cristianos será el cielo nuevo y la tierra nueva, que eso es lo que enseña Isaías, capítulo 65, versículo 17. Juan describe también con mucho detalle en Apocalipsis 20, 21:1 al 22:5, ese nuevo cielo y la nueva tierra. Muchos ubican el cielo nuevo y la tierra nueva justo después de la renovación de los cielos y la tierra, seguido en el momento en el que Satanás y el hombre se rebelan contra Dios, que eso es lo que enseña eh, la segunda carta de Pedro, capítulo 3 versículo 10. Pero esto no sugiere una aniquilación original de los cielos y la tierra, sino una transición en la cual se los santifica.
eso puede ser una postura. Pero también, si nos vamos a al área científica, que yo sé que no es aquí el tema aquí, puede ser que todo también sea destruido porque el universo también está degradando su energía y va a sufrir en un momento una muerte térmica. El planeta también, el sol también, también gastará su combustible. Eso es lo que enseña la segunda ley de la termodinámica, la entropía. O sea, todo va en descomposición y desorden. Entonces, puede ser también que los cielos y la tierra, o cuando Cristo venga, van a sufrir una renovación después del juicio. Pero bueno, son posturas que se pueden plantear. Por eso es bueno también mezclar la teología y la ciencia para tener un marco más coherente con la realidad, porque no es solamente decir, ah, la Biblia lo dice, la Biblia lo dice. No, no, no. También tiene que haber forma de explicar eso en la realidad, porque lo que la Biblia dice, dice que va a suceder aquí y hay que buscar una forma física de cómo eso puede suceder. Entonces, es totalmente lógico esto. Vamos a leer algo que también esto enseña en Hebreos capítulo 12 22 al 24. Dice, sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de los muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esto describe a los habitantes de la Nueva Jerusalén y te dice que son ángeles, creyentes del Nuevo Testamento, identificados como la congregación de los primogénitos, y Dios, y los creyentes también del Antiguo Testamento, identificados como los espíritus justos hechos perfectos. Ahí hay una buena identificación de lo que estarán. Y también te habla de Jesús, que fue el mediador del nuevo pacto. A la Nueva Jerusalén se la describe como una ciudad santa, desciende del cielo, y muchos entienden que estará sobre la tierra. Es una ciudad literal, pero tiene también medidas, que eso es lo que enseña Apocalipsis 21:16. Y el resplandor de la chequina de Dios iluminará la ciudad, que eso es lo que enseña Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 al 11. No me estoy deteniendo a darle cita y cita porque ya esto es una evaluación de todo lo que hemos ido viendo en en esta serie. Hay personas que creen que la Nueva Jerusalén estará flotando en el cielo directamente y que no va a ser en la nueva tierra como tal. Hay mucha postura sobre eso. Usted Usted trate de abrazar la que mayor peso tenga bíblico y la que mayor coherencia bíblica tenga. La ciudad, enseña Apocalipsis 21, estará segura. Medirá 2.200 kilómetros de largo, de ancho y de alto, y el trono de Dios estará en su parte superior. Por lo menos, vamos a leer ese pasaje. Está en Apocalipsis 21, del 15 al 18. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y midió la ciudad con una caña, escuche, la longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud de la altura y de la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual este ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos también de esta ciudad serán adornados de varias clases de piedra preciosa, que lo enseña Apocalipsis el versículo siguiente hasta el 21. Sobre todas las cosas, la bendición de la Nueva Jerusalén será que Dios estará en comunión directa con el hombre, como lo estuvo en el huerto de Edén. Vamos a poder hablar con Dios directamente. No habrá necesidad de sacerdote, pues los creyentes ya tienen el acceso directo a Dios, que es lo que enseña Apocalipsis, capítulo 21, versículo
22. Vamos a leer el versículo 22. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea, tú no vas a tener necesidad de irte a congregar en un templo, porque tú vas a estar ahí en comunión absoluta con Dios. El dolor y sus causas ya no tendrán cabida. Esas cosas pasaron. Y Cristo será el centro y los creyentes le servirán y disfrutarán comunión con Él por toda la eternidad, que es lo que enseña Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Entonces, ¿cuál es la evaluación con respecto a todo lo que hemos venido dando en esos estudios sobre escatología? Uno, con frecuencia, quienes se adhieren al universalismo apelan a la lógica del amor de Dios, pero no son tan firmes para el respaldo bíblico como lo son para defender su perspectiva de que el amor de Dios no permitirá que un pecador sufriera eternamente en el infierno. Sin embargo, la fuente de autoridad no es la razón. Las escrituras son la autoridad, aunque pueda decir cosas que produzcan luchas internas en las personas, no obstante, la Biblia no se puede dejar de lado, ella es la autoridad. Dígase, cuando hablamos sobre los grados de castigo, si va a ser eterno, si va a ser una aniquilación, si va a ser un universalismo y demás, que fue lo que tratamos en clases anteriores, que lo que estamos haciendo ahora es una evaluación final. Fíjate que son muy humanos en el sentido de querer humanizar a Dios y manipular a Dios sentimentalmente a decir que un Dios de amor no permitiría tal cosa. Ese Dios de amor es santo y ese Dios de amor en la Escritura nosotros vemos que manda a hacer cosas que chocan con nuestro sentido común. Dios no es un muchacho, es soberano y santo y hace lo que él entienda. Estemos o no estemos de acuerdo, lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo mejor? Adherirse a sus planes y su propósito. El punto número dos es, en general, quienes se adhieren al aniquilacionismo usan argumentos similares a los universalistas. Emplean la lógica y aborrecen el horror del infierno en lugar de debatir el punto en el contexto de las escrituras, que es donde realmente se habla de ese tema. El tercer punto es que nada indica que hayan oportunidades de salvarse después de la muerte. Al contrario, Hebreo 9:27 indica que la muerte excluye cualquier oportunidad de salvación. La historia de Jesús sobre el rico y Lázaro verifica aún más la posibilidad de tal cosa. Los destinos del rico y de Lázaro se hallaron en la muerte y Abraham le recordó al rico en el Hades que desde allí no accedía al cielo. Porque ustedes saben, por ejemplo, que la postura universalista lo que entiende es que va a haber personas que van a morir y luego Dios en su amor lo arrebataría del infierno y lo traería a su gloria. Pero la Biblia no enseña eso. El punto número 4 es que la frase castigo eterno Colasin Ionion es equivalente a negativo de vida eterna, Soen Ionion, en Mateo 25:46. Si la vida es eterna, una existencia consciente en el cielo, el colorario también debe ser cierto. Existe un castigo consciente y eterno. La Biblia es clara también cuando afirma que la salvación solo es posible a través de Jesucristo. Más aún, Pablo expresó su preocupación porque el Evangelio se predicara, ya que creer en Cristo para salvación es imposible sin oír la proclamación del Evangelio. El punto 6 es que con frecuencia los argumentos del universalismo, aniquilacionismo y salvación sin Cristo tienen su base en la especulación, no en las escrituras. La Biblia es clara en cuanto al destino de los incrédulos. Y el punto final es que si se toman las declaraciones bíblicas en su sentido normal, se infiere que el infierno es un lugar literal de castigo eterno. Tal vez objetar el castigo eterno sea el resultado de no entender la santidad de Dios y la naturaleza horrenda del pecado. El amor de Dios no puede enfatizar sin referencias a su santidad. Si Dios es tan solo un Dios de amor que pasa por alto el pecado o trata a la ligera, entonces no es justo. La santidad de Dios requiere un lugar llamado infierno para quienes lo repudiaron y no están cubiertos por la obra expiatoria de Cristo. Entonces, estas son las evaluaciones, estos son los puntos que ya hemos estado tratando a lo largo de todos estos estudios. A partir de mañana
ya comenzamos con las perspectivas milenarias y cómo entienden todos estos puntos que nosotros hemos dado ya. Si la venida de Cristo es en dos etapas, si hay una gran tribulación, si ya pasó, si va a haber un reino futuro, si ya pasó, si Satanás está atado o si no está atado, y un sinnúmero de temas que también tenemos que tratar en estos estudios sobre escatología. Dale like, comparte, deja tu comentario y con mucho gusto le estaré respondiendo en la sección de preguntas y respuestas sobre escatología.